Para empezar, primero tenemos que saber qué son las etimologías. La etimología es una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado original, de su estructura, así como de su evolución diacrónica, es decir, posibles cambios. La etimología es la rama de la lingüística encargada de estudiar y descifrar las palabras. La etimología tiene la difícil tarea de encontrar el significado, razón de ser y forma de expresarse y adaptación a las diferentes culturas. Cuando una palabra nueva es introducida en el diccionario de la RAE, Real Academia Española, primero hace un recorrido etimológico en el que se estudia a fondo la procedencia de la palabra, la combinación de las letras, el por qué está asociada a esa característica u objeto que intenta definir, pero más aún se realiza un análisis en el que se determina el impacto de la relación de la palabra con el entorno sociocultural que lo rodea. La etimología también se encarga del control y disciplina de los modismos, los cuales no son más que deformaciones del lenguaje claro y comprensible, con fines de comodidad o flojera. Existen países donde se ha dañado tanto el idioma que en ciertas oportunidades resulta un poco engorroso traducir alguna oración gracias al modismo empleado. La costumbre y la moda de inventar palabras nuevas con el fin de que sirvan como anclaje para una canción han causado estragos en el lenguaje estos últimos años. El estudio de la etimología es muy importante en materias en las que se busca la mejor comprensión de textos. El conocimiento adquirido al estudiar la procedencia de una palabra es tan sutil que la simple representación de una idea puede generar más concepto y estructura a la causa a la que se le busca consecuencia. Las etimologías son muy importantes para saber la composición de las palabras que utilizamos cotidianamente, saber de qué se deriva para comprender mejor su uso y significado. Nos ayudan a tener menos errores ortográficos, mayor vocabulario y mejor comprensión. Proporciona también el vocabulario propio de las ciencias humanísticas y de la tecnología en general. Facilita la comprensión de palabras técnicas ocultas. Es un auxiliar de la memoria. Relaciona nuestra lengua con otras románicas e indoeuropeas. Es de gran ayuda en la formulación de conceptos y definiciones. Sirve para deducir definiciones y formularlas claramente. Nos auxilia en la elaboración de neologismos prácticos. Nos ayuda a enriquecer el vocabulario utilizando los recursos que nos brinda la comprensión de las unidades menores de las palabras, prefijos, sufijos, morfemas, lexemas y monemas. ¿De dónde provienen el latín y el griego? El latín y el griego forman parte de la familia de lenguas indoeuropeas, un conjunto de pueblos que se desplazaron de Asia e India hacia Europa y fueron poblando diferentes regiones. Llamamos indoeuropeo a la lengua común a partir de la cual evolucionaron las lenguas indoeuropeas que actualmente conocemos. El indoeuropeo es la lengua de reconstrucción elaborada por los filólogos y lingüistas a partir de rasgos comunes en lenguas sin contacto espacial ni temporal. El griego es la lengua IE de las que se conservan escritos más antiguos, o sea, tablillas micénicas del siglo XIV a.C. Las inscripciones son los testimonios del latín más antiguos. Son letras talladas en piedra, generalmente lápidas. Por otro lado, el ejército romano contribuyó a expandir el latín por los territorios que iba conquistando. Los militares licenciados se establecerían en nuevas tierras y con ellos también su lengua y costumbres. La lengua de los soldados no era igual a la de los estudiosos, así se diferencian el latín culto y el latín vulgar. El latín culto es fiel al latín inicial, cultivado por los grandes autores latinos, como Cicerón, Salustio, Livio, Virgilio, Horacio, Tacio, etc. El latín vulgar es el latín que habla la gente de la calle, los soldados, comerciantes, etc. Evoluciona con préstamos de otras lenguas. ¿Cómo se llama usted, perdón? Enrique Astudillo Salgado. Bueno, Enrique, ¿y usted a qué se dedicaba? Profesor. Profesor. Bueno.
¿Me puede contestar unas preguntas, por favor? Es para una entrevista de mi clase de etimologías. La primera pregunta es, para usted, para usted, ¿qué son las etimologías? La etimología es el origen de las palabras, de dónde se derivan, Ajá. qué significan. Bueno, la segunda pregunta sería la siguiente. Para usted, ¿han sido importantes en su vida? Claro que sí. ¿Y podría decirnos por qué? Porque al desempeñarnos nosotros, al comunicarnos en el lenguaje, utiliza uno muchos términos, muchas palabras que es necesario conocer precisamente de dónde se derivan, el significado que tienen para poder expresarse, ¿verdad? Con certeza, no utilizar una palabra por otra. Entendido. ¿Y usted cree que son muy importantes para la educación en los jóvenes actuales? Claro que sí. Podría. Están en el desempeño, están estudiando, están preparándose para el desempeño de una profesión en la cual deben de tener precisamente el conocimiento de muchos términos, su derivación, de dónde vienen, su origen, para que puedan emplearlos en su trabajo. Está bien, entonces considera que las etimologías son importantes en nuestra vida diaria, ¿no? Sí. Ok, creo que eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Ándale. Estructura de las palabras. La palabra es la unidad mínima con significado semántico o gramatical que puede descomponerse en unidades menores. Estas son las monemas. Tipos de monemas. Están los lexemas, que son los monemas que aportan significado conceptual. Pueden aparecer solos o combinados con los morfemas. Después siguen los morfemas. Aportan otro tipo de significado que puede ser 1. Gramatical. Estos morfemas que se unen a los lexemas para indicar las variaciones gramaticales, que son género, número, tiempo, modo, aspecto y persona. También están los derivativos. Estas matizan el significado del lexema indicado, procedencia, profesión, negación, oposición, etc. Nota. Hay morfemas independientes cuya función consiste en relacionar palabras, sintagmas u oraciones. Estos ejemplos podrían ser y, aunque y tras. Ahora, las diferencias del latín vulgar y del latín culto se pueden clasificar en 1. Diferencias de uso, 2. Diferencias de vocabulario o lexicológicas, que estas vendrían siendo las morfológicas y sintácticas. Después siguen las diferencias fonéticas, diferencias de construcción gramatical y diferencias bibliográficas. Ahora vamos a ver las primeras, que son las diferencias de uso. En el latín culto se utilizaba principalmente para escribir. De hecho, es la lengua con la que se hicieron aquellos textos que hoy en día conocemos como clásicos. Además, era hablado solo por los miembros de los estratos sociales más altos. En cuanto a su forma y estructura, era rígida y cerrada al cambio. Mientras en el latín vulgar o discurso plebeyo, por decirlo de algún modo, un proceso de desarrollo más libre. Era la lengua del pueblo, de los comerciantes y de los soldados. Era fundamentalmente el mismo lenguaje, pero hablado y casi no se escribía. Ahora siguen las diferencias de vocabulario o lexicológicas. El latín vulgar tenía un vocabulario muy reducido, tomó palabras ordinarias del latín culto y se dieron los siguientes fenómenos. Reducción de significados: laboraré, trabajar, labrar. Como ya dije, está el morfológico. Triunfó la tendencia analítica, es decir, el afán de expresar con rodeos y en varias palabras lo que el latín clásico expresaba sintéticamente. Por eso desaparecieron las 5 declinaciones clásicas, sustituyéndose las desinencias causales por preposiciones. El comparativo clásico brevior fue reemplazado por una circunlocución, magit breve. El futuro imperfecto amabo fue sustituido por el infinitivo y el correspondiente forma de verbo, haberé. Amaré, habeo, amaré. Amaré, haberis, amaréis, etc. Después están las sintácticas. Fueron evitándose paulatinamente las transcripciones o interpolaciones de palabras dos, vocablos en concordantes, hasta que hiperbatón desapareció
por completo en el latín vulgar lexicológico. El latín vulgar introdujo palabras indígenas o extranjeras que no había en el latín literario. El latín vulgar amplió o por el contrario restringió el sentido de vocablos ya existentes en el lenguaje literario. En la Romania, o conjunto de pueblos conquistados y colonizados por Roma, se preferían las palabras desusadas entre los escritores, marcada preferencia por los diminutivos. Se formaron por derivación y composición numerosas veces. Diferencias fonéticas. En latín vulgar se fijó un solo acento intensivo, olvidando el acento tónico. Las vocales A, I, U dejaron de usarse en sus modalidades largas, se redujeron a solo un sonido. El acento de intensidad prevaleció sobre el ritmo cuantitativo del latín clásico. Las vocales largas se hicieron cerradas y se convirtieron en abiertas las breves, quedando reducidas a 7 de las 10 vocales del latín clásico. Diferencias de construcción gramatical. El latín clásico era sintético, resumía en una palabra varios conceptos. El latín vulgar era analítico, se explicaba a través de muchos términos por el cual se multiplicaron las palabras. Diferencias bibliográficas. El latín culto se estudia en obras finalmente transmitidas en la actualidad. El latín vulgar se encuentra en numerosos textos breves, tales como citas de autores, inscripciones latinas y documentos privados.